Bienvenidos a un nuevo capítulo de entrevistas en Mundo Películas. Ahora estamos muy contentos porque volvemos al cine nacional a estrenos chilenos y vamos a conversar con una gran actriz, Sara Becker. Bienvenida y gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Son momentos de mucha alegría, este esperado estreno, así que estoy muy contenta de estar acá. Oye, bueno, la contadora de películas, me gustaría que habláramos un poco, que siempre es interesante para la gente cuando hay un mix en el casting. Hay actores que son de varias partes. Chile, estás tú, la, que la conozco por Dindy Jane, la Geraldine, Sí, Luis la Dubó, Dindy, Mario sí, Orton también. Pablo Schwartz, pero también hay un mix. Ahí está Berenice Bejo, Daniel Brühl, que además es tremendo actor. Cuéntanos un poco cómo fue primero trabajar en este mix y también trabajar con grandes actores internacionales también. Fue maravilloso, creo que pude aprender como mucho de lo que ocurre afuera en la industria, de cómo se hacen las cosas afuera. Y nada, son actores que tienen una cantidad de experiencia impactante. O sea, yo creo que los tres deben haber hecho más de 50 películas de todas maneras. O sea, fue súper interesante para mí como actriz joven poder eh, compartir set con Daniel Brühl. O sea, Daniel Brühl era o sea, yo lo amaba como el mejor actor alemán de la historia. Cuando niña era súper fan de Tarantino, entonces cuando conocí a Daniel fue como muy impactante crear con él, tener reuniones con él. Eh, Son personas con mucha experiencia que estaban súper emocionados también de estar ahí en el norte, en el territorio, como fue una experiencia súper, súper especial para mí. Y cuéntanos un poco también de estas locaciones, en qué partes filmaron y cómo fue el proceso. No sé cómo habrá estado el clima tampoco, sobre todo para actores del extranjero, cómo fue toda esa Sí, experiencia. cabe destacar que el lugar en el que grabamos es justo el triángulo más seco del desierto de Atacama. Como que si el desierto de Atacama ya es seco, justo Ujú. nosotros estábamos en el punto más seco de todo el desierto. Dormíamos en un pueblo salitreno que se llama María Elena, que hasta el día de hoy todavía sigue, es la única salitrera funcionando en el mundo. Y a media hora teníamos Pedro de Valdivia, que es un pueblo que es privado, que es del Soquimich, eh, que está abandonado desde los 90 y que se reconstruyó para poder grabar la película. Es una maravilla, ¿no? Porque gente que tuvo que salir de ahí cuando la salitrera cerró, esta peli como que llegó a revivir un poco el lugar. Reconstruyeron la pulpería, reconstruyeron la escuela, la plaza. Cuando llegaron todos los de producción a abrir este pueblo, tenía 1 metro de tierra. Entonces tuvieron que como que sacarle la tierra al pueblo. Fue una cosa realmente maravillosa. Y los pedrinos tienen mucho amor por ese lugar. Entonces es muy lindo poder ver cómo se reconstruyó y cómo figuración, por ejemplo, los extras solían ser personas que o habían vivido ahí o habían tenido familiares que vivían ahí. Entonces teníamos una relación muy linda con el lugar. Buenísimo. Oye, te escucho hablar y noto no siempre pasa, eh, tu amor por el cine, por hacer cine y por las películas también, por esto que me contabas de Tarantino y cómo disfrutabas el cine de Daniel. ¿Cómo fue preparar tu personaje? Porque tiene que ver con eso, con contar historias, con ver una Ujú. película y contar una película a un personaje que tiene una habilidad para contar películas que finalmente termina reuniendo al pueblo, ya ahí como contando un poco Ujú. el trama, que no hay dinero para ir al cine, entonces va a ver la película y después la cuenta, como que también hay algo teatral en ello. ¿Cómo fue la preparación Sí, de tu personaje? bueno, mi personaje, éramos dos actrices haciendo el mismo personaje, entonces eso igual fue súper entretenido porque con Alondra tuvimos como todo un proceso de pre en donde tuvimos una coach de actores, que en este caso fue Moira Miller, que nos ayudó como a unarnos
a través de clases de actuación, de clases de pantomima, clases de movimiento y clases de canto. O sea, fue una preparación súper, súper cuidada de este personaje de María Margarita. Y sí, la preparación fue larga, también por lo mismo de intentar hacer este cine, teatro, este teatro que pudiera caber en la cámara, ¿no? Y eso fue súper, súper interesante estar ahí como grabando, pero al mismo tiempo actuándole a un público que era real, que estaba ahí. Se sentía como muy vivir entre la ficción y la realidad este rodaje, porque estábamos además muy lejos, súper aislados en el norte, y sí fue una preparación con mucho, mucho amor y muy cuidada. Y siempre hay una pregunta que me surge con los actores, que es, eh, siempre como que se enfrentan a nuevos desafíos y los tipos de actuación pueden ir cambiando no solamente por el personaje que toca, sino también el método que se pueda usar, etcétera, etcétera. Eh, desde ahí, desde el punto de vista actoral, ¿qué fue lo más interesante y más desafiante para ti como actriz en esta película? Yo creo que era la primera vez que me tocaba un personaje que pudiera incidir realmente como en la narrativa de la película, al ser el personaje protagónico. Y creo que lo más desafiante para mí fue como segurizarme yo como Sara, con mi autoría como actriz, y decir, creo esto de esta situación y poder defenderlo, como al ser joven, no sé, tenía 20 recién cumplidos y estaba trabajando con Daniel Brühl, con Berenice Bejo, con Antonio de la Torre, o sea, puros prócer, ¿cachai? Yo me metía ahí como, me sentía joven, pero al mismo tiempo sentía como que esa misma juventud era lo que yo tenía que defender ahí, ¿no? Como esa misma visión de mi contexto juvenil latinoamericana. Ujú. Fue muy lindo poder trabajar con ellos y poder como superar esos miedos que uno tiene como actor a veces de las cosas que uno piensa. Creo que eso es lo más desafiante al final. Y, y también habían escenas que sí eran desafiantes de movimiento, de canto, de emociones contrarias, mezcladas. Habían muchas escenas que fuertes como para una actriz. Y eso también era muy entretenido, porque siempre tener escenas difíciles es como desafiante y uno aprende mucho al realizarlas. Oye, me mencionaste recién que desde tu juventud podías defender algunas cosas. Entonces me imagino que aquí el trabajo, tanto con el elenco como con la directora, fueron conversados, porque hay directores que es como quiero esto de esta forma, que está Claro. completamente bien, pero hay otros directores que son más abiertos a conversaciones, a cambiar una escena o trabajar una escena desde más perspectivas. Mm. Mira, sí, algo que me gustó mucho de trabajar con Lone es que es una directora que sabe lo que quiere, pero que al mismo tiempo te permite a ti jugar o llegar a acuerdos también en el mismo set. Es decir, hemos leído y hemos ensayado esta escena 10 veces, nos la conocemos, pero en el set, ¿sabes qué, Sara? Necesito dos versiones más. Una en donde el conflicto sea tal y estés más enojada, y otra en donde estés más triste y podemos jugar con eso. Entonces llegábamos al set y de repente hacíamos una, dos, tres versiones de la misma escena para que después en montaje pudieran jugar con eso y genial, como la libertad de poder crear y tener la libertad de crear con un director siempre como actriz va a ser, bueno, lo mejor, poder poner un poquito de la autoría de uno. Y Lone es una gran directora, o sea, participó en el Dogma, la única mujer del Dogma. Es una mujer grande que tiene muchísima experiencia y creo que aprendí mucho, muchísimo de ella, de su manera de trabajar, porque es muy sensible, es mujer también, como que, no sé,
Creo que su alma como valiente quedó metida en la película. Yo siento que Lone, para hacer una película así de emocionante, hay que ser muy valiente para el día de hoy hacer cine emocional y trágico, y me encanta eso de ella. Hay varios actores en la película y nos contabas el dato de que grabaron en la parte más árida del desierto. ¿Hay alguna anécdota en particular que hayan tenido en el rodaje, ya sea algo gracioso, interesante, que puedas contarle al Sí, público? me acuerdo que Alondra tenía una escena, que es la escena que abre la película, que de hecho está en el tráiler, Ujú. donde tenía que correr, 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 correr y llegar a un remolino como que se llaman las colitas del diablo, que son los remolinos que se hacen en el norte. Y estaban efectos especiales con así unas turbinas, con cacao y con harina tostada. Entonces todo el equipo terminó con como... Estuvieron 3 días sacándose la harina tostada del pelo, fue demasiado chistoso. Así, así es el cine, ¿no? Sí, Oye, pero pasaban muchas cosas, o sea, era como, más que una anécdota en sí, ese rodaje era como estar adentro de un western en el desierto con todo el equipo, como entre que estabas viviendo un western y o sea, actuándolo y realizándolo. Muy genial. Mm. eh, ¿cómo describirías a tu personaje? Uh, María Margarita, em, mujer sensible, em, y es que es un personaje muy, muy complejo, es un personaje muy poco definible, pero creo que María Margarita tiene esa intuición que, femenina, que la va llevando como a ciertos hitos de su vida, en donde siempre vemos que es una mujer resistente, luchadora, creativa, y que desde la creación y desde el proteger el arte, va pasando por periodos y etapas en su vida en donde siempre va a sobrevivir gracias a eso. Oye, y saliendo de los años 60, si trajéramos a María Margarita ahora, el año 2024, ¿quiénes serían sus directores favoritos y qué películas de la última época le gustaría narrar? ¿Qué películas de la última época? No sé, a ver, yo creo que a María Margarita le gustaría algo como, bueno, como medio, siento yo, como de acción, creo, no lo sé. Yo, Sarah Becker, no soy tan fan de las películas de acción, pero creo que a María Margarita le encantaría poder narrar una peli como... O también, ¿sabéis qué? Yo creo que a María Margarita le encantaría como poder narrar películas con mujeres protagonistas. O sea, más allá del género, no sé qué director ahora, qué difíciles siempre las preguntas sobre dame un nombre, como Greta, en el por momento ejemplo. es súper difícil. Pero se me ocurre también que le encantarían las películas de Wong Kar-wai, como también mucho cine romántico. Lo que pasa es que a María Margarita le gusta el cine, le gusta lo que se experiencia como espectador. Y creo que eso es una parte de la peli, o sea, como gran parte de la peli, que es una peli sobre amor al cine, en donde nos damos cuenta que como espectadores tenemos una escucha activa. Aunque no lo queramos, siempre nuestra cabeza va a generar información a través de las cosas que vemos, y eso es lo que en el cine nos hace mutar un poco, ¿no? Como espectadores. Y María Margarita sabe eso y lo quiere proteger con su vida. Oye, siempre se habla de los actores que tienen que entender al personaje, conocerlo, dependiendo incluso de dónde venga, que puede Mm, ser un villano, como que se preparan y lo entienden sin juzgarlo. Eh, Dentro del personaje de María Margarita, ¿qué fue
lo más difícil para ti de comprender de ella para poder interpretarlo? Su relación con su madre, creo, directamente, así, eso. Sí. Em, Creo que María Magnolia es un personaje que genera ahí un... Sin María Magnolia, María Margarita no sería la artista que es, ¿no? Em, pero al mismo tiempo es una madre que abandona. Entonces hay un, no sé, creo que María Margarita siempre quiso ser su mamá, como que su gran deseo era ser su mamá, eh, y que en el momento, en cómo se dieron las cosas, finalmente se da cuenta de que lo realmente importante es seguir su independencia y su autonomía frente a las cosas que ocurren, y que yo creo que ese fue el momento como ya como de análisis psicológico del personaje lo encontré más complejo, como la relación con su madre y cómo la relación con su madre hace que ella tome las decisiones que toma. eh, que bueno, es como la vida misma. Oye, creo que conozco la respuesta, pero te voy a preguntar igual. ¿Qué aspectos compartes con tu personaje? Em, Creo que a las dos nos gusta mucho el cine. Lo A las dos nos sabía. gusta mucho el cine y, y creo que yo admiro mucho a María Margarita porque acerca el cine a su comunidad y a la gente que no puede acceder a él. Y creo que la admiro mucho en ese sentido porque como Sara me encantaría también poder tener ese poder de poder llevar el cine a los lugares más recónditos y que el cine pueda hacer lo que hace, ¿no? Que es emocionar y enseñar cosas. Como que creo que ese punto como de agente social que tiene María Margarita, la admiro demasiado por eso. Sí. Em, no sé cómo llegaste a la película, no sé si entraste a la película sabiendo el casting que había. Por eso te lo pregunto, porque no sé, si yo fuera Mm. actor y me dicen, voy a trabajar, ¿quieres trabajar con Daniel Brühl? No me interesaría el guión y diría que sí. Pero te quería preguntar específicamente qué fue lo que te atrajo del guión, lo que más te gustó Mm. para querer participar de la película. Yo creo que reconstruir la época fue un punto como súper interesante para mí. O sea, los 60 en las salitreras son una época poco visitada y súper importante de nuestro país y de nuestro desarrollo como de movimientos sociales. Entonces creo que para mí como que eso tomaba como una curiosidad muy grande el poder ver eso vivo. Em, pero también, obviamente, que María Margarita tiene esta cosa de contar películas, de contar historias, que no me puedo no sentir identificada. Cuando niña siempre unía a mi familia y les hacía, no sé, les cantaba canciones, les pintaba el mono, pues. Entonces siento que ver a María Margarita ahí haciendo de las suyas es bien parecido a verme a mí cuando niña. Y eso me gusta mucho de la peli, que tiene una cosa que protege esa sensibilidad que tienen las personas que les gusta el arte. Oye, y para cerrar, no sé si quieres ser Sara, si quieres ser María Margarita, para invitar al público, sin spoiler claramente, por qué no se pueden perder esta película. No se pueden perder La contadora de películas, porque es una película sobre amor al cine, porque es una película sobre familia también, es una película familiar que reconstruye toda una época, una historia basada en la novela de nuestro amado Hernán Rivera Letelier. Es una peli imperdible, con una factura maravillosa, o sea, se ve preciosa la peli, es muy impresionante ver el desierto,
Así que nada, los invito con mucho amor a todas las salas este 7 de noviembre. Perfecto, Sara, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos detalles de tu trabajo en esta película y felicitaciones, realmente una película Mm, increíble. Se nota el trabajo, también por otro lado lo interesante, lo importante también que es hacer coproducción y mm. expandirse, mezclar culturas, se ve como que se ve otra mano también y también eso Sí, es, total. es rico Es una película chilena luminosa, bonita. O sea, como me encanta que sea así y que no sea una película oscura. No, completamente. Así que no se la pueden Sí. perder. Ya lo saben, la contadora de películas desde el 7 de noviembre en cines.